Y ya estamos con nuestro invitado que ha estado en el foco de la noticia en la última semana, el economista de la Universidad de Chile, académico de la Universidad de Chile, Joseph Ramos. ¿Qué tal, Joseph? Bienvenido a esta edición de Llegó la Hora. Bueno, muy buenas tardes, gusto estar con ustedes. No, ¿qué te pareció la votación de ayer en el Congreso? Algunos dicen, mira, se aprobó la reforma de legislar, pero el corazón mismo de la reforma se cayó. ¿Cuáles son las perspectivas que tú ves a raíz de la discusión misma, a raíz de los temas también que instalaste, de cómo va a moverse esto en el Senado? Bueno, mira, yo creo que se haya aprobado la idea de legislar en un tema tan importante, creo que es un paso positivo, es mi opinión personal. Ahora, respecto a lo que se aprobó, o incluso respecto a lo que propone la oposición, yo tengo una severa crítica. Se está discutiendo, entre otras cosas, cómo se redistribuye entre generaciones el pozo que se va a generar con la mayor cotización. Y eso tendría sentido si es que el pozo fuera suficiente. Lo que sucede es, esa es la primera pregunta que nadie está discutiendo, ni el gobierno, ni la oposición, si el pozo es suficiente para dar buenas pensiones. Resulta que el estudio de la Superintendencia de Pensiones que salió hace como 10 días atrás, liderado por Cristóbal Neos, Ujú. nos dice que las tasas de reemplazo, o sea, el porcentaje del ingreso que uno recibe que va a ser su pensión, de los futuros jubilados en el 2040, los que van a jubilar en 2040, van a ser aproximadamente 18 puntos menores a las actuales tasas de reemplazo. Entonces, eso es muy insuficiente. Estaríamos aprobando una reforma independiente si es 3.3, 4.2, 6.0, 0.6. El pozo es muy chico. Claro. Tenemos que. ¿Y por qué? Porque la rentabilidad de los fondos es menor que lo que fue el pasado, porque porque la gente sigue viviendo más, gracias a Dios, porque hay informalidad, en fin, hay una serie de factores ahí, y no se está discutiendo cómo aumentar eso. Más bien se está redistribuyendo un pozo que es muy chico. Entonces, ese es mi clamor, que se discuta si es suficiente y cuánto es suficiente. Y ciertamente no quitemos de los futuros, Claro. que van a tener tasas de reemplazo según la super, muy por debajo de las actuales, nos distribuimos a los presentes. Sí, si tenemos que hacer algo es que los futuros mejoren sus pensiones, no los actuales. Y ahí cuando uno aborda la discusión previsional, muchas veces como que falta el objetivo, es decir, falta definir qué es lo que queremos con el sistema de pensiones, en el sentido ya, vamos a fijar un criterio primero para calcular la tasa de reemplazo, porque también hay una discusión en torno a esto mismo, y ese va a ser el estándar que queramos alcanzar, porque en el mismo estudio de Cristóbal Uneus, también en el estudio de David Bravo, en algunos sectores de la población, por razones particulares, evidentemente, las tasas de reemplazo están por sobre, muy por sobre lo que el promedio de la OSDE, por ejemplo. Entonces el problema se concentra en otros lugares y la verdad es que esto se aborda como, al menos lo que uno sigue la discusión legislativa y por las propuestas del gobierno, como un total, sin estas distinciones que hace que el problema sea de características distintas según el perfil, por ejemplo, socioeconómico del trabajador. Pero eso es un segundo punto. No. El problema es que repártalo como quieras. El pozo te va a dejar tasas de reemplazo más bajas, independiente de cómo las definas, más bajas que las actuales. Si es que consideramos que las actuales son bajas, las que estamos legislando para el 2040 van a ser aún más bajas. Entonces, esa es la discusión, esa es la primera discusión. Una segunda discusión, una vez que uno asegura que la mediana va a alcanzar lo que uno desea, una vez que uno tiene eso, ahí entonces entra lo que tú estás hablando.
hay gente que estarán por debajo de eso y que tal vez uno quiera subirle, hay otros, y ojalá quitándose a otros que van a tener tasas de reemplazo mayores. Pero esa es una segunda discusión. Hemos estado discutiendo solo la redistribución y saltando el tema más importante. No son suficientes, según el propio estudio de la SUB, publicado 10 días atrás. Claro. Y ahí, a propósito de la insuficiencia de estos fondos, porque hay un dato objetivo, es el que señalabas tú, que al 2040 podía disminuir 18 puntos. No, pues, esos montones. Claro, es muchísimo. Pero la determinación de la suficiencia del monto, ¿en qué criterio deberíamos basarnos? Porque también hay una definición política o como de política pública respecto a cuándo va a ser suficiente o insuficiente ese fondo, ¿no? Bueno, creo, o sea, eso es más discutible. No se está discutiendo eso. Ni Michelle Bachelet cuando presentó su propuesta, ni Sebastián Piñera cuando propuso el suyo, ni dice esta es la meta que queremos alcanzar. ¿Cuál es la meta? ¿Tú has escuchado cuál es la tasa de reemplazo que el gobierno quiere, independiente de cómo se defina? No. Yo no he escuchado. No he escuchado tampoco de ningún diputado o senador de la oposición, sino la meta es 70%, es 80%. No lo he escuchado. O sea, eso, por supuesto, hay temas valóricos. Si yo te digo, mira, a mí me parece que el 75% es suficiente, al menos por último, comparando con lo que no es el caso de la OCDE, y al menos por cierto piso, ¿no? Que claro, tú puedes tener el 75%, pero si ganas 100,000 pesos, eso es muy poco. Por otra parte, tampoco queremos que la gente jubile con más que lo que vivían con antes. O sea, eso tampoco es razonable con ningún sistema de seguridad social. Claro. Pero, ¿cuál es esa tasa de reemplazo que queremos alcanzar? Y no solo para los actuales pensionados, sino para los que van a jubilar en 16 años más, los del 2040, y sin hablar de los que entran a la fuerza de trabajo ahora en el 2070, porque yo te dije que 18 puntos menor en el 2040, según el mismo estudio de la Super, en el 2070 va a ser 25 puntos menores. Entonces, estamos con una reforma, con la información que provee la SUB, destinado a necesitar otra reforma en 2 años más. O sea, ¿qué tipo de reforma es esa? Y ahí, a propósito de la discusión hacia si es que se aumenta ese pozo, que ya pareciera que hay un consenso en que tiene que aumentarse la cotización obligatoria para aumentar esa masa monetaria. Bueno, no solo eso. Eso es una cosa. Hay una combinación de cosas. Sí. Mayor cotización, tal vez 18 o 20. Una segunda es que la edad de jubilar se indice a la esperanza de vida al jubilar. Claro. O sea, la esperanza de vida, gracias a Dios, está mucho más larga que lo que era 20 años atrás, y gracias a Dios va a seguir extendiéndose. Bueno, pero eso se come y sabemos que eso va a pasar. Entonces tenemos que extender la edad de jubilar. En tercer lugar, tenemos que reducir la informalidad. O sea, sabemos que gran parte del problema proviene que la gente por informalidad no cotiza. Entonces, hay que atacar eso. La PGU se indiza al IPC, pero no se indiza a los salarios. Bueno, resulta que eso hace que la tasa de reemplazo caiga. Eso es lo que deberíamos estar discutiendo. ¿Cómo aumentar el pozo? Y esas son las medidas para aumentar el pozo. Pero no se está discutiendo eso, más bien se está discutiendo cómo se redistribuye el pozo. Claro, y hay un factor que ha entrado en la discusión es el rol de la PGU, ¿verdad? Y ahí una de las cosas que pareciera que tampoco está sobre el debate es el efecto que tendría la PGU, por ejemplo, en la formalidad del empleo, en los incentivos que hay a cotizar constantemente, porque a priori se dice, bueno, vamos a mejorar las pensiones
actuales solamente a través de la PGU. Entonces, ¿cómo se puede abordar esta discusión más en serio, evitando bypassear los temas que son relevantes, como los que mencionaste, por ejemplo, de aumentar la edad de jubilación, que hoy día simplemente no está en el debate político, no estuvo en el Congreso, no estuvo en el proyecto de gobierno, o también evaluar los efectos de la PGU, porque al parecer hay un acuerdo transversal en aumentarla y la discusión es de plazos y no de si eso genera un efecto o podría eventualmente causar un efecto no deseado en la formalidad del empleo o finalmente en las pensiones de los trabajadores. Bueno, estoy de acuerdo. O sea, la PGU, o sea, solo repitiéndome eso, una reforma, o sea, una modificación que induciría a formalizar es volver a como lo hacíamos en el sistema antiguo, como se hace en Estados Unidos y como se hace en casi todas partes del mundo. Es decir, que el PGU de 250 lo recibas solo si has cotizado un mínimo de años, que si en el pasado era 10 años en algunas cajas, 15 años en otras. Bueno, un mínimo de 10 años. Si uno condiciona eso, eso es un incentivo fuerte para que la gente efectivamente cotice, ¿cierto? Sí. Entonces, esa es una modificación sobre la discusión actual de los 250, que iría en la dirección correcta, en mi opinión, de reducir la informalidad, inducir a una formalidad, porque si tú no lo vas a recibir eso, no se cotiza 10 años, super, el incentivo es fuerte cotizar al menos 10 años. Y digo 10 años, pero estoy en el número, o sea, la discusión puede ser cuántos años, pero es volver a ese sistema. Yo en Estados Unidos, nadie en Estados Unidos recibe el seguro social si ha cotizado menos de 10 años. O sea, porque la idea es que la pensión es para la gente que cotizaron. Entonces, eso es un incentivo para la formalización, es que tú pongas, no se recibe a no ser que hayas tenido 10 años de cotización. Esa es una medida, pero no la única. O sea, yo creo que en cuanto a informalidad hay que atacar otros aspectos. O sea, yo creo que no puede seguir siendo voluntario que el trabajador por cuenta propia no cotice, salvo los que boletean con honorario. O sea, eso no debería de ser voluntario. Entonces, si se hace eso obligatorio, por cierto, la mayoría seguirá no haciéndolo, pero violando la ley, pero eso te da el instrumento para presionarlos y de a poco a cotizar. Y hay un aspecto de la discusión bueno, lo dijo la ministra Jara en la comisión cuando se discutía esto, dijo, en nuestra reforma no irá ningún porcentaje de cotización adicional a las AFP, haciendo esta distinción entre la noción de cuentas individuales y las administradoras. ¿Te parece que va por ahí el problema de las pensiones hoy día? Porque tú has mencionado también respecto a que podrían existir mecanismos para bajar la comisión que cobran la AFP mediante o una licitación de la cartera o aumentando la competencia. Pero la modificación completa de la industria o este prejuicio que el gobierno diga ni un solo peso más a la AFP, ¿qué te parece eso? Bueno, la crítica de las comisiones altas de las AFP antiguas, ¿no? Porque las nuevas están cobrando 0,5, 0,6, sí, pero las antiguas están cobrando 1,3. Y yo creo que eso es una crítica legítima y la solución está incluida en el proyecto, pero sin reformar nada más, que es el licitar ya no solo los nuevos trabajadores, sino un porcentaje de la cartera de los antiguos afiliados. Y eso bajaría rápidamente la comisión a más o menos a los costos razonables, que sería tal vez el 0,6 o 0,5 que están cobrando los otros. Más allá de eso, con esa reforma ya logra eso. A todo esto, bajarlo más, o sea, tiene un costo administrar, tiene un costo invertir. Entonces, que el resto de la reforma, o sea, cambiar toda la estructura de la industria en pos de tal vez bajar en una décima, 0,1, es realmente un riesgo enorme. Para 0,1
hacer toda una reestructuración de la industria me parece que es arriesgar, he puesto en otro momento, un Transantiago del sistema de pensiones en pos de una cosa chiquitita, porque si estuviéramos hablando que con esto se suben las pensiones 10%, 20%, claro, estamos hablando de subirlas en 2 lucas. Entonces, toda la reestructuración de la industria, uno tendría que preguntarle a la ministra en cuánto nos va a aumentar las pensiones. Sí, la licitación de la cartera vieja, esa parte de la propuesta la compro, pero eso no tiene que reestructurar nada en la industria. Basta eso. Y ahí, eso lo tiene claro, en ese aspecto. Bueno, estamos conversando con el economista Josep Ramos, académico de la Universidad de Chile. Josep, y una última pregunta respecto a esto mismo, ¿verdad? ¿A qué podría influir, en qué podría influir un actor estatal en la administración de los fondos de pensiones? Si verdaderamente mejoraría en algo las pensiones de los chilenos, o esto responde más bien un poco a lo que dijeron algunos dirigentes políticos, que esto es una disputa de poder más que de administración de pensiones propiamente tal. Bueno, mira lo que acabo de decir. Si lo que está en juego es tal vez 0,1 o 0,2, es el argumento eficientista, del 1%. O sea, si eso es lo que está en juego, uno dice, oye, estamos hablando de algo chiquitito, para reestructurar toda la industria por eso. Uno piensa el motivo no es eso, porque además, eso es un supuesto teórico, o sea, es posible que termine costando mucho más con un agente estatal que no tiene la experiencia al respecto, que el servicio sea peor, en fin. Es posible, igual. Tener que coordinar con los inversores por un lado y la administración por otra es una complejidad que no tiene la actual. Todo eso en pos de una trivial reducción de costo, me parece que desde el punto de vista técnico no se justifica. O sea, yo haría eso si lo que se trata es de que con eso aumento las pensiones 10%, 20%, pero no en el supuesto teórico que esto sea más eficiente. O sea, y habría argumentos para pensar que va a ser menos eficiente, pero supongamos que lo es. O sea, es muy pequeña lo que se está en juego para lo que se está arriesgando. Claro. Bueno, queda más claro el panorama de la reforma previsional después de esta conversación con Josep Ramos, economista y académico de la Universidad de Chile. Muchas gracias, Josep, por habernos acompañado en Llegó la Hora. Ok, buenas tardes. Muy buenas tardes. Nosotros nos vamos a una breve pausa. Ya a la vuelta seguimos con más Llegó la Hora.